Muy buenas tardes a todas y todos. Nuevamente les damos la más cordial de las bienvenidas al ciclo de conferencias sobre la gestión de activos físicos, organizado por el Centro de Desarrollo de Gestión Empresarial, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, la Asociación Peruana de Mantenimiento y Gestión de Activos y RMS Analytics. Continuando con este ciclo, hoy tenemos la cuarta conferencia a cargo de Aldo Araneda Sansi, que nos presentará sobre inducción a la gestión de proyectos. A todos quienes se están uniendo en esta charla, desde varios países de Latinoamérica, como Perú, México, Ecuador y Chile, entre otros, les recordamos que las preguntas y comentarios van a ser atendidas al final de la exposición. Pueden realizarlas a través del chat de Zoom y a través del chat de la transmisión de YouTube. Vamos a iniciar con un breve perfil de nuestro invitado. Aldo es ingeniero civil industrial de la Universidad Técnico Federico Santa María, MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez y diplomado en General Management, en CUOA, que es el Centro Universitario de Organizaciones Aziendales, Italia. Más de 23 años de experiencia laboral en los ámbitos de la ingeniería industrial como asesor y consultor en áreas de evaluación de proyectos, gestión de proyectos, estrategia y marketing, integración tecnológica, modelos de negocios, excelencia operacional y productividad para distintas empresas. Extendemos un saludo cordial a todas y todos quienes están presentes a través de Zoom y la transmisión en vivo por YouTube. Agradecemos desde ya su presencia en este webinar y, estimado Aldo, sea usted bienvenido. Muchas gracias, Macarena. Bien, buenas tardes, buenas noches ya prácticamente a todos los asistentes. Lo que vamos a ver hoy día es una disciplina súper interesante, una herramienta muy importante para todos los profesionales que tiene que ver justamente con la gestión de proyectos. Así que lo que vamos a ver durante la siguiente minutos va a ser una breve introducción primero, un poco de historia, de contexto, de dónde viene la gestión de proyecto, cuáles son las mejores prácticas de la gestión de proyecto y aprender que si bien hay muchas herramientas y técnicas que se utilizan para gestionar proyectos, al final del día uno termina gestionando grupos de personas, equipos virtuosos. Así que una mezcla bien importante entre conocimiento técnico, pero también habilidades blandas. Bueno, en estos tiempos de pandemia también voy a tratar de hacerlo entretenido, así que como muchos nos ha tocado estar en la casa más de lo costumbre, ¿cierto? Y para que no perdamos esa costumbre, vamos a tratar de hacerlo en un formato interesante para que les llame la atención. Bueno, ahí tenemos, ¿cierto?, lo clásico que uno asocia con la gestión de proyectos, que es la carta GAN, ¿cierto? Eso es clásico en un proyecto, uno siempre le piden en la formulación de un proyecto y después en el seguimiento y control o en la adjudicación que uno actúe de acuerdo a lo que se compromete en su carta GATS. Que vamos a ver de dónde viene este concepto y qué significa. Primero entendamos qué es lo que es un proyecto. Dependiendo el ámbito en el que uno esté, le suele dar distintas definiciones a lo que es un proyecto. En el caso de gestión de proyecto, lo que es project management, el proyecto se entiende como un esfuerzo temporal, un emprendimiento que ocurre en una fecha de inicio establecida, pero también con una fecha de fin también conocida, establecida. Además, para lograr un único objetivo, un único alcance que se llama del proyecto. Y además, ejecutarlo con recursos, tanto financieros, monetarios como equipo, limitado, por supuesto, y sujeto a ciertas restricciones de distinta índole que tienen que ver con cumplimiento de normas de calidad o con normativas medioambientales o gestionar los riesgos de un proyecto. Así que para que lo entendamos entonces, el proyecto tiene un inicio claro, un fin claro, determinado, un objetivo, un alcance, ¿cierto? Un lugar donde va a ocurrir y hay recursos y restricciones que cumplir. Proyecto se aplica en todos los ámbitos. Todos los que están hoy día aquí presentes, todos,
todos, absolutamente todos, trabajan ya sea como miembros de equipos de proyecto, o como jefes de proyecto, o directores de proyecto, o contrapartes para una empresa que se adjudica un proyecto, o armando, formulando licitaciones para adjudicar proyectos. Los proyectos se utilizan en todos los ámbitos. Por ejemplo, que duda cabe, ¿cierto? O en Perú, donde la minería es bastante intensa, al igual que en Chile, proyectos de minería son lo que le dan la razón de ser o de justifican, digamos, que se mantenga el giro del negocio. Si bien por un lado está la operación, la explotación del yacimiento minero, constantemente se están haciendo proyectos de cambio de equipo, de mejora de tecnología, de reemplazo de equipamiento o de exploración y explotación de nuevos yacimientos para continuar con el ciclo de la empresa. Así que siempre se ejecutan proyectos. O ahora, ¿cierto?, con la medicina. Están de moda, ¿cierto?, en este año, convulsionado por el coronavirus. Bueno, el desarrollo de las vacunas hemos visto que son también mucho de gestión de proyectos ahí, bastante. Lo que estábamos acostumbrados antes del coronavirus era ver cuando los gobiernos, ¿cierto?, a través de sus ministerios de salud, preparaban las campañas de vacunación contra distintos virus, ¿cierto? Y lo que uno ve ahí era solamente la ejecución del proyecto al final, pero muchos meses antes, y lo estamos viendo ahora ya con el coronavirus, los distintos estados a través de sus ministerios empiezan a ver qué laboratorio tiene la vacuna, cuáles son las cepas más adecuadas para el tipo de virus que está en el país, y ponen las órdenes de compra para que lleguen a tiempo, y después se ejecuten las vacunaciones en la ventana de tiempo en la cual tiene efecto, porque no hay llegar y vacunar en cualquier instante, ¿cierto? Así que también hay proyectos, por ejemplo, en la medicina, en las obras civiles, los grandes proyectos de obras civiles, en todas las obras civiles, hay mucha gestión de proyectos y esto es todos los días ejecutar y ejecutar proyectos. Proyectos deportivos también, o en la industria tecnológica. Desde el 2007 que Apple lanzó el iPhone, ¿cierto? Todos los años hemos tenido ya un lanzamiento año a año de un equipo. Y eso va de la mano además de año a año del desarrollo de un software que lo soporta. También Samsung, ¿cierto? Y los otros players importantes como Xiaomi o Huawei y otros más, también están en la misma carrera, así que esto también es mucha gestión de proyectos y de proyectos tecnológicos. O el desarrollo de un plan de marketing para la gente que trabaja en el área comercial de una empresa. Bueno, el plan de marketing justamente es un proyecto. Tiene actividades, tiene objetivos, tiene recursos, tiene restricciones y además está alineado, igual que la gestión de proyectos, con la estrategia de la empresa. O un proyecto de implementar un software de gestión, por ejemplo, un módulo del SAP u otro, también es gestión de proyecto. Tiene un inicio, tiene un fin, tiene un alcance, un objetivo, y hay recursos acotados para poder ejecutarlo. El mundial también, tal como hablábamos de los proyectos deportivos, bueno, famosísimo, ¿cierto? O lanzar un nuevo modelo de auto, o ahora como ha ocurrido en este tiempo, ¿cierto? La serie, la industria del cine y la televisión son grandes fuentes de conocimiento de gestión de proyectos. Y que si aún están con tiempo, pueden ver series como por ejemplo la que muestra ahí. Al final si nos queda tiempo les muestro un poco, pero este es un buen caso de gestión de proyectos, que tiene que ver con la serie esa de Juego de Tronos. No lo tengamos ahí, no sé. Bueno, ¿y por qué los proyectos fallan? Ese es el gran problema. Los proyectos, lamentablemente, en un porcentaje cercano a un tercio, fracasan. Y ese fracaso se debe a que no cumplo lo que el proyecto decía que iba a hacer, o sea, fallé en lo que se llama el alcance, o no lo entregué a tiempo, no cumplí la fecha de entrega, o me pasé en el presupuesto que tenía determinado. O peor aún, todas las anteriores, digamos, y además tuve un problema, un accidente, fallé en el riesgo del proyecto, y eso genera muchos problemas de imagen de la empresa, problemas para el futuro, digamos, en la caja de la empresa por fallar en la entrega de proyecto y genera un círculo vicioso y no virtuoso. ¿Y por qué fallan los proyectos? Bueno, principalmente porque las competencias en los profesionales que están a cargo de esos proyectos, muchos, nadie de ellos quizás tuvo formación formal en educación, digamos, desde el punto de vista de ser entrenados
en lo que es la gestión de proyectos. Si ustedes miran los planes de estudio de las distintas carreras profesionales en las universidades, muy pocos tienen gestión de proyectos. Yo diría que la gente del área de obras civiles y la gente de informática y también los industriales quizás son los únicos que tienen un poco una pincelada de gestión de proyectos. Pero como vimos recién, la gestión de proyectos es transversal a todas las disciplinas. Por lo tanto, esta competencia profesional que debiera uno tener, debiera ser transversal también en la formación temprana de los profesionales. Como les dije antes, todos ustedes que están hoy día escuchando esto, han trabajado como miembros de los proyectos, líderes de los proyectos, directores de proyectos, jefes de proyectos, adjudicando proyectos o una combinación de ellos. Por lo tanto, es una disciplina bastante importante que la gente debiera formarse, entrenarse y además vivirla, porque los mejores gestores de proyectos son aquellos que han gestionado justamente muchos proyectos y lamentablemente por estos fracasos han ido aprendiendo y se han transformado en mejores gestores de proyectos gracias a esas lecciones aprendidas que se llaman. Pero que uno no quisiera, esa no es la idea. En el ámbito, por ejemplo, de la logística, hay mucho proyecto. En la agricultura, mucho proyecto. En un bufete de abogados, claro que gestionan proyectos. En la minería, como dijimos antes, en la informática, en la pesca o la medicina. En todo ello tiene que haber gestión de proyectos. En un hospital, por ejemplo, si van a cambiar un equipo, tiene que haber una evaluación y una gestión del proyecto para ejecutarlo como corresponde. O un proyecto también de pesca o cualquiera de estas áreas productivas que les muestro acá. Por lo tanto, se justifica plenamente que uno debiera recibir entrenamiento y capacitación en las mejores prácticas de la gestión de proyectos, que es un poco la visión que estamos dando acá. Y bueno, los proyectos fracasan principalmente porque no se atiende con el conocimiento y el cuidado que uno debería tener a lo que se llama las diarias de la gestión de proyectos, las diarias del conocimiento. Entonces, muchas veces uno termina haciendo lo que se llama una mala definición del alcance. El alcance es el objetivo final del proyecto, es lo que yo quiero lograr. Y eso tiene que estar muy claramente definido al inicio. Y cualquier cambio que se haga en ese alcance altera inmediatamente el tiempo de duración del proyecto que estaba establecido y el costo del proyecto. Por lo tanto, la definición y gestión del alcance es re importante y no se puede estar cambiando si es que no hay un procedimiento establecido entre todos los actores, entre los stakeholders que se llaman para cumplir con ese cambio. ¿Por qué fracasan los proyectos? Porque se estiman mal el tiempo y el costo. Y eso es súper difícil. Estimar lo que cuesta una tarea de un proyecto y el costo de los insumos y equipos que yo voy a utilizar y la mano de obra tampoco es trivial. Y también, por lo tanto, tiene que, la gente que hace las estimaciones tiene que tener experiencia previa y tiene que tener las capacidades y el entrenamiento en esas áreas. Más la gestión de los riesgos. Eso es súper importante. Uno puede tener todo bien, una buena definición, un buen equipo de trabajo, una buena estimación de costo y tiempo, pero si no hace una evaluación de los potenciales riesgos que tiene el proyecto termina fracasando justamente por esa área del conocimiento, que es el próximo webinar que ustedes tienen, justamente se hace cargo de gestionar los riesgos de un proyecto. La mala gestión de los recursos, tanto humanos desde el punto de vista de las capacidades de los mismos y también de la formación de los equipos de tareas que van a ejecutar distintas etapas y actividades dentro de un proyecto. Como les dije antes, esto por ejemplo serían competencias blandas, ¿cierto? Que sería gestionar recursos humanos. Mala gestión de las comunicaciones también una habilidad blanda, y es importante porque el equipo de proyecto a todo nivel tiene que estar claro con cuál es el objetivo del proyecto, el alcance, cuáles son los riesgos del proyecto, cuáles son los distintos tipos de recursos y de filosofía, digamos, que tenemos que abordar dentro del proyecto en cuanto a calidad o cuidado del medio ambiente u otro que están de la mano del alcance definido en un proyecto. Gestión de los stakeholders también, que se refiere que antes los stakeholders principalmente eran los dueños del proyecto o los accionistas principales. Después de algún tiempo se hizo extensivo también a los usuarios del resultado de ese proyecto.
Hoy día el stakeholder es mucho más amplio. El stakeholder hoy día puede ser alguien que no tenga nada que ver, que ni siquiera es cliente, pero el proyecto que yo quiero ejecutar está afectando algún área ambiental, por ejemplo, y un grupo ambientalista podría ser un stakeholder para ese proyecto que uno quiere ejecutar, porque al día de hoy, como yo les comenté recién, el stakeholder, el concepto se amplió mucho más. Ya no es solamente el dueño, el mandante o el cliente. Ahora se amplió a la sociedad completa. Por lo tanto, la identificación de los stakeholders es re importante y también su gestión. ¿Por qué fracasan los proyectos? Porque no hay una cultura de proyecto en la empresa, o porque el project manager no tiene las habilidades, o porque no se sesionan las reuniones periódicas de control y planificación de avance del proyecto. Todo esto hace fracasar un proyecto y todo esto es lo que uno aprende en un curso formal de gestión de proyectos. Una breve explicación de contexto es lo que tiene que ver entre lo que uno llama un portfolio, un programa o un proyecto. Si lo miramos a nivel corporativo, por ejemplo, una gran empresa como el grupo Volkswagen, que aparece ahí, bueno, la empresa tiene un portfolio, ¿cierto?, de iniciativas que están asociadas con su plan estratégico empresarial, de acuerdo a su misión, su visión y su objetivo. Tienen un portfolio de distintas iniciativas. Por ejemplo, una iniciativa es el desarrollo de la, no sé, la electromovilidad, digámoslo así, o de la energía limpia, perdón, a nivel de portfolio de la energía renovable, la energía limpia, y después establecen los programas. Y los programas podrían ser, por ejemplo, el desarrollo de la electrificación de sus autos. Por ejemplo, acá el e-tron, desarrollar la tecnología eléctrica. Y eso después baja, bueno, aquí va en subida, pero va haciendo la bajada, esto es lo más amplio, después este es el segundo nivel, y a nivel ya de ejecución ya de esta idea están los proyectos. Entonces, por ejemplo, portfolio serían las energías renovables, un programa sería dentro de ella la electrificación y dentro de ello el proyecto sería a desarrollar el Audi eléctrico que se llama e-tron, esa es la baja. Y además, por ejemplo, otro portfolio puede ser desarrollar la actividad deportiva. Y vemos cómo el grupo Volkswagen participa en distintos ámbitos con sus distintas marcas en distintas actividades del deporte de motor. Y bueno, y además estuvieron famosos, ¿cierto?, hace un par de años con el escándalo de los motores diésel, del problema de los chips, ¿cierto?, que hacían que el motor, cuando estaba en la revisión técnica, arrojara niveles de contaminación inferior a los reales, y eso originó un gran problema. Fueron detectados en California, ¿cierto? Al día de hoy todavía siguen las demandas millonarias, y trajo un problema muy grande para la marca, del cual aún se está tratando de reponer, y entre otras medidas hicieron que este motor, que lo usaban distintas marcas del grupo, lo usaba Seat, Audi, Porsche, Skoda, ¿cierto?, Volkswagen también, desaparecieran, y ellos están apuntando ahora con la electrificación y la hibridación de su portfolio de distintas marcas de vehículos. Ya, un poco de historia de la gestión de proyectos. Si nos vamos muy a la antigüedad, obviamente grandes proyectos han existido siempre y se ha gestionado proyectos, y tendremos el caso clásico en el 2500 a.C. de las pirámides, ¿cierto? Hasta el día de hoy siguen siendo grandes estructuras, y algunas tardaban más de 80 años en ser construidas, así que imagínense que el que determinaba en ese minuto el alcance, digamos, no vivía para ver el resultado final de su proyecto. Si nos acercamos un poco más, en el 500 a.C., otro gran proyecto también de obra civil, en la Gran Muralla China, que vemos ahí, que partió en el 500 a.C., aunque la parte más famosa, esa que uno ve en los canales de turismo, ¿cierto?, la parte turística, fue desarrollada entre el 1368 y el 1644, ese tramo de la muralla, pero está desde el 500 a.C. en construcción. Ya, acá tenemos después un poco más avanzado, tenemos también grandes proyectos de ingeniería de los acueductos romanos. De hecho, algunos todavía funcionan al día de hoy, imagínense, de varios kilómetros, y llevaban agua bueno, a la ciudad, ¿cierto?, a las fuentes y a los baños. En ese tiempo ya las ciudades tenían baños públicos. Así que grandes proyectos de ingeniería. Y después, si nos acercamos ya al mundo actual, digamos, si nos vamos a fines de 1800 y comienzo de 1900, ahí tenemos
la primera y segunda revolución industrial, y ahí aparece Henry Fayol, ingeniero en minas francés, que él es el padre y creador de la teoría general de la administración de empresas. Él fue el primero que empezó a aplicar la administración o la teoría de administración científica en las labores de una empresa. Empezó a profesionalizar el cómo se hacían las cosas. ¿Okay? Y dentro de sus grandes logros está la especialización del trabajo, está el tema del pago, los incentivos, está la supervisión, el rol del supervisor. Y a partir de estas enseñanzas de él, tenemos después a Henry Gunn y a Frederick Taylor, que eran ambos americanos, ingenieros mecánicos, y ellos eran estudiosos, digamos, de las teorías de Fayol, y ellos avanzaron un poco más. Por un lado, Frederick Taylor lo que hizo fue hacer la estimación de tiempo. Él fue el primero que empezó a decir, para esta tarea en particular, esta es la duración que tiene la tarea para ejecutarse. Y eso es re importante porque al día de hoy, una de las partes más difíciles es determinar la duración de una tarea. No es trivial. Y es relevante porque eso puede afectar a la duración de un proyecto en su carta Gantt. Y sí, aquí tenemos un avance también igual de importante que fue Henry Gunn, que también era consultor y asesor en temas de, de operaciones, digamos, de productividad y de especialización del trabajo. Él creó la carta Gantt, y de ahí viene su apellido. No hay certeza exacta de qué año, pero fue alrededor del 1915, justamente por ahí, entre 1910 y 1920, pero fue a mediados, y él fue el primero que se le ocurrió para describir el lograr un entregable de un proyecto, hacerlo a través de un listado de tareas y con barras que mostraban la duración y la dependencia entre ellas. Así que todos los fundamentos al día de hoy, cuando uno hace un proyecto, ¿qué es lo que le piden? Le piden la carta Gantt. Y ahí tenemos unas imágenes de las primeras cartas Gantt reales que utilizó Henry Gunn, y estaba haciendo él, lo contrataron como consultor asesor para el Ministerio de Defensa, para el ejército americano durante la Primera Guerra Mundial. Así que ahí empezó a hacer estos bocetos y él ni siquiera se preocupó de patentarlo ni nada. Y bueno, y 100 años después, hoy día estamos en el 2020, creo, hoy día si ustedes hacen un proyecto, a cualquiera le van a pedir su carta Gantt. Y si ustedes utilizan un software de gestión de proyectos, como por ejemplo Microsoft Project, o el Primavera, u otro software de gestión de proyectos, la vista principal de esos software es justamente la visión diagrama de Gantt. Bueno, si avanzamos después de eso, de la primera y segunda revolución industrial, ¿cierto? Como les contaba recién, viene la Primera Guerra Mundial, así que se empieza a generar bastante laboratorio experimental, digamos, de evidencia empírica de cuáles son las mejores prácticas, por ejemplo, en la industria minera, cementera, de los barcos, los trenes, agrícolas, y también esa industria que se volcó para fabricar elementos de la guerra. Empieza a haber bastante evidencia, digamos, de cómo se gestionaban esos proyectos y esas operaciones. Y aparte también la industria del automóvil fuerte, ¿cierto? Comienzo ahí de 1908 con Ford, Forte y otras marcas en Estados Unidos. Y en Europa, por ejemplo, el grupo PSA, Peugeot, también. Y después, en la década del 30, empiezan a ejecutarse grandes proyectos de obras civiles. Y aquí tenemos la represa Hoover acá, que esto fue durante el proyecto justamente durante el mandato del presidente Hoover. Él mandó a hacer esta presa acá para retener las aguas del río Colorado, para poder regar después el Valle de California. Y ese fue un gran proyecto de ingeniería hasta el día de hoy. Aquí hay un museo incluso, donde todo lo que se tuvo que avanzar acá en desarrollo tecnológico para enfriar, por ejemplo, este bloque gigantesco de hormigón, y la gestión de riesgo asociada y la especialización del trabajo también fue súper importante. Y se gestionó también evidencia empírica, se gestionaron proyectos ahí, y en la Segunda Guerra Mundial también hay varios casos que hablan un poquito más, y se empieza a ejecutar la red de carreteras de Estados Unidos. Así que también aquí eran proyectos de ingeniería civil. Así que tenemos proyectos acá de obras civiles, proyectos relacionados con la guerra, la industria del automóvil y la revolución industrial. Así que se empieza a generar bastante
conocimiento. Y llegamos acá a la década del 40, 50, 60, donde tenemos por un lado el proyecto Manhattan, ¿cierto? Que hace un par de semanas se cumplió el aniversario de las bombas que se lanzaron. Y además, después que terminó la Segunda Guerra Mundial, esto era un proyecto ya tecnológico, en este periodo se empiezan, durante la Segunda Guerra Mundial y después por la carrera espacial, se empiezan a generar los otros elementos que son las diagramas de red y los diagramas de ruta crítica. En esa época, imagínense, hace 80 años atrás ya, que al día de hoy también son componentes importantes de la gestión de proyectos. 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Con el proyecto Apolo también hubo bastante desarrollo de distintos componentes. Recuerden que el envío del hombre a la Luna fueron 17 misiones y fue un proyecto también ejecutado en un tiempo récord, incluso al día de hoy sería récord también lograr lo que se logró entre comillas tan poco tiempo, lo mismo que el proyecto de desarrollo de la bomba atómica. Y en este contexto es cuando en 1969 se forma el Project Management Institute, que lo que hizo, dijo, mira, hay gente que está haciendo proyectos de enviar el hombre a la Luna, gente que desarrolló proyectos de hacer materiales como el neopren, la lycra, el Kevlar, el teflón, y otros que desarrollan la bomba atómica, otros que hacen puentes, otros que hacen carreteras, represas, y se dieron cuenta que todos esos proyectos, independiente de la naturaleza del proyecto, eran grandes proyectos que tenían restricciones, tenían recursos limitados, tenía que cumplir con un objetivo, un alcance, por lo cual, si uno se abstraía de la naturaleza del proyecto, lo gestionaban igual. Entonces empezaron a recopilar ese conocimiento. Bueno, ahí tenemos lo que les mostraba recién, los otros elementos que aparecieron en esa década era justamente tal como les mostré antes, que era la carta GAN de comienzos de 1900. Bueno, esta es la época entre el 40, 50 y 60. Aparecen los diagramas de red, el método PERT, el método de ruta crítica y lo que se llama la WBS, la estructura de división del trabajo, que también es muy importante a la hora de establecer el listado de tareas de un proyecto. Y bueno, después nos vamos a cuando el PMI después se forma en el 67, en el 1996 empieza a lanzar su compendio, digamos, que se llama el PM Book, que es el Project Management Body of Knowledge, que no es otra cosa que la reunión de las mejores prácticas de la gestión de proyectos. ¿Cuáles son las áreas del conocimiento que uno siempre debiera aplicar cuando quiere gestionar un proyecto, ya sea tecnológico, sea informático, agrícola, en cualquier ámbito? Como le expliqué recién, los proyectos, si uno abstrae la naturaleza en sí de lo que es la gestión, uno debe preocuparse de las mismas cosas al final del día. Obviamente la gestión de riesgo va a ser distinta, las tareas van a ser distintas, pero el paso a paso, el proceso es el mismo. Bueno, y en esa época, el 84 también, como ven ahí, aparece la primera versión del software del Microsoft Project y después se empieza a generar bastante conocimiento. El día de hoy, mucho conocimiento de gestión de proyectos, producto de lo que empieza a ocurrir los últimos 20 años en el mundo. ¿Okay? Así que bastante información y bastante capacidad que se ha ido adquiriendo, digamos. Mucha gente que son emprendedores que se han metido en este mundo por la suya, digamos, han desarrollado habilidades de gestión de proyectos. Y la idea entonces es que la gestión de proyectos es un conocimiento outsourcing, o sea, perdón, open source, que se llama, o sea, que está ahí disponible y lo que tiene que hacer uno es captarlo, aprenderlo, recibir entrenamiento y después aplicarlo en los proyectos de las distintas naturalezas, como les he estado comentando. Bueno, ahí está que es el estándar, digamos, y lo que hace es reunir las mejores prácticas. Ahí no hay ningún conocimiento propio de ellos, del PMI. Lo que hace es reunir las distintas habilidades que uno debiera preocuparse a la hora de gestionar un proyecto. Y por un lado, además, está
los software de gestión de proyectos, quizás el más famoso y el que tiene mayor utilización desde el punto de vista que yo puedo intercambiar un archivo de proyecto con un peruano, con un chileno, un australiano, un italiano, es que seguramente ellos usan Microsoft Project. Pero no olvidarse que con eso no basta, porque finalmente podemos tener el conocimiento técnico, podemos tener un software, el último disponible, pero al final del día voy a estar gestionando personas, un equipo humano, y necesito habilidades humanas para que los proyectos lleguen y sean exitosos. Y ahí les comentaba recién de Microsoft Project. Entonces, cada proyecto tiene fases. ¿Okay? Están las fases de iniciación, después el proyecto 1, aquí cuando el proyecto 1 lo establece, digamos, establece que se ganó el proyecto y dice quién va a ser el jefe del proyecto, cuál va a ser el presupuesto asignado y una breve definición del alcance. Y después ya se empieza a planificar, donde ya realmente se establece cuál es el alcance real del proyecto, acá. Se planifica, se diseña, se hace el listado de tareas y después el proyecto se pone en marcha, se ejecuta. Y mientras se va ejecutando, hay que estar monitoreándolo y controlándolo para que el proyecto no se vaya del alcance que estaba establecido o no aumente de costo o no se atrase. Y después viene la fase de cierre. Así que este es un ciclo continuo y cuando el proyecto, si uno lo gestiona bien y va teniendo retroalimentación, debiera llegar a un cierre, a un fin de término de ciclo correcto. Y si no lo es, bueno, habrá que después sacar las lecciones aprendidas de en qué fallamos y que haya hecho que el proyecto no haya cumplido en alcance, en tiempo o en costo o en otro elemento. Estas son las diarias del conocimiento de la gestión de proyectos. Como mostramos antes, si yo voy a hacer un proyecto informático o en obras civiles o en medicina o agrícola o lo que sea, tengo que preocuparme de estas diarias de la gestión de proyectos. Son transversales independientes de la naturaleza del proyecto. Y las describo rápidamente y brevemente. La integración es, como dije recién, cuando yo me preocupo de determinar quiénes son, establecer lo que se llama el acta del proyecto, en la cual se establece que el proyecto se adjudicó o que se va a ejecutar o que la empresa decide adjudicarla. Inmediatamente se genera una cuenta presupuestaria y se asigna los recursos, tanto financieros como de equipamiento y humano, y se asigna esto a un jefe de proyecto. ¿Okay? Esa es la integración. Después el alcance es justamente, a partir de una breve descripción que se hace en la integración, el alcance ya, ese jefe de proyecto es el llamado a detallarlo, a establecer cuál es el listado de tareas para ese objetivo, definirlo bien, cómo va a ser el control de cambio del proyecto y establecer las tareas asociadas. Después determinar los tiempos de esas tareas, con lo cual puede tener también el tiempo del proyecto, y determino lo que se llaman las fechas del proyecto, la holgura del proyecto, la ruta crítica del proyecto. Después también establezco el costo asociado para saber lo que, después determinar lo que se llama los indicadores de seguimiento del proyecto, las curvas S, el valor ganado, el índice de desempeño del costo o el índice de desempeño de la agenda, que son indicadores que permiten el proyecto controlándolo, no al final, porque al final ya no podría hacer nada. La gracia de estos indicadores es que en esas sesiones de planificación que hablé antes, ir haciendo el control, no solamente del avance físico del proyecto, sino que además ir midiendo las distintas variables, como por ejemplo el tiempo que estamos gastando en el proyecto y el costo que estamos gastando en el proyecto y al mismo tiempo evaluando los riesgos. Bueno, pues tenemos recursos humanos, que es habilidad blanda de gestionar bien mis recursos humanos para que cumplan también con la ejecución, la perfección, de acuerdo a la calidad y las normas para que el proyecto sea exitoso. Las comunicaciones también están de la mano no solamente hacia el equipo humano que ejecuta, sino que las comunicaciones hacia los mandantes del proyecto y hacia los demás stakeholders, como hablábamos anteriormente. Después la gestión de abastecimiento, el procurement, que se llaman en inglés, es la gestión de cómo lograr que los recursos materiales estén disponibles para que las tareas se ejecuten en el tiempo determinado y el costo establecido. Después la gestión de riesgo, que como les contaba antes, ustedes tienen el próximo webinar relacionado con riesgo, también es un área de la gestión de proyectos
Y eso también es ponerse en todos los escenarios posibles, generar un plan de riesgo y después lo que se llama un plan de mitigación de ese riesgo. Si yo el riesgo lo voy a aceptar, lo voy a minimizar, lo voy a evitar, lo voy a externalizar. Bueno, eso es gestión de riesgo. Y la gestión de calidad es relacionado, ¿cierto?, con la filosofía de calidad y del cumplimiento de las normas asociadas. Y la gestión de stakeholder, lo voy a comentar acá a continuación. Bueno, estas que están acá, si lo miramos en rojo, son habilidades, digamos, más técnicas, más duras, y las azules son habilidades blandas. Por eso es importante, como les dije, por un lado, el conocimiento técnico y el uso de software, pero los otros son conocimiento blando, y el proyecto es la gestión de todo ello. Por lo cual, el jefe de proyecto tiene que desarrollar esas dos componentes. Ahí están las diarias de la gestión de proyectos en otro formato. Así que están puestos los conceptos ahí en inglés. Hago una breve explicación de lo que acabo de decir recién, pero ya lo dije ya, así que está ahí de refuerzo. Y la gestión de stakeholder, que fue la última que apareció en la versión 2017 del Project Management Body of Knowledge, el PM Book, que algunos le llaman, que es el compendio que va preparando con las mejores prácticas y las áreas de conocimiento que hace el PMI. Bueno, en la última versión agregó lo que era la gestión de stakeholder, que antes era como parte de la gestión de la integración. Después, como yo les contaba antes, tuvieron que sacarlo porque empezaron a haber muchos proyectos. Estos son casos en Chile, de proyectos, por ejemplo, aquí de desarrollo de una planta de energía, acá un mall que se quería hacer en el borde costero, una represa que se quería hacer en la Patagonia chilena y una planta que esta se alcanzó a fabricar incluso de cerdo, la más grande de Latinoamérica, que iba a estar en el norte de Chile, y todos estos proyectos fracasaron. ¿Y por qué fracasaron? ¿Porque no tenían plata? No. ¿Porque estaba mal definido el alcance? No. ¿Porque estaba mal el equipo de proyecto? No. ¿Porque tenían un mal jefe de proyecto? No, ninguna de ellas. Fue porque no hicieron gestión de los stakeholders y tuvieron problemas con grupos medioambientales, o problemas con el consejo municipal, o problemas con los municipios asociados. ¿Y eso por qué fue? Porque estas empresas no hicieron una correcta identificación y gestión y compromiso, digamos, con los stakeholders antes de embarcarse en un proyecto de inversión. Este también es un tema importante que me interesa que les quede como un aprendizaje en este webinar, que es relacionado con lo que estamos viendo acá, que en las diarias del conocimiento de la gestión de proyectos, que las nombramos y las explicamos recién, hay tres que son o que definen lo que se llama la triple restricción en la gestión de proyectos, donde siempre uno va a querer, no es que va a querer, uno va a tener que saber cuál de ellas es la más importante. Las diarias, como dije recién, son importantes, pero siempre hay una que va a ordenar de esas 10. Y de esas 10, una de estas tres es la que ordena, ya sea el tiempo, el costo o el alcance. Y es importante hacer esa definición porque eso inmediatamente me ordena hacia abajo la planificación que hago, el tipo de equipo que voy a utilizar, los recursos humanos, cómo los voy a organizar, el riesgo también, cómo lo voy a planificar, y las diarias se ven afectadas por cómo yo considero cuál es la más importante dentro del proyecto. Eso me ordena inmediatamente la toma de decisiones posterior en cuanto a la planificación, a la ejecución y al control del proyecto. Y para eso un par de ejemplos. Hagamos cuenta que ustedes los nombra en su minuto el presidente Roosevelt, y los nombra ahí a cargo del proyecto de desarrollo, por ejemplo, de la bomba atómica en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, es un proyecto grande, gigantesco hasta el día de hoy. Y para que no se olvide nunca, uno cuando parte un proyecto tiene que determinar lo que se llama la triple restricción, saber cuál es lo más importante de eso, de las vías de conocimiento, cuál de las tres que nombré recién, que son costo, tiempo, alcance, es la más importante, y eso inmediatamente ordena hacia abajo las fases posteriores. Entonces tenemos ahí, para tener un poco de contexto del proyecto, bueno, un proyecto gigantesco de un costo hasta el día de hoy insuperable, yo diría que solamente el nivel de la carga espacial,
Y aquí tenemos los distintos actores, para que pongamos contexto. En 1939, ya estaba viviendo, ya habían arrancado de Europa por los problemas de la Alemania nazi, habían arrancado ya Einstein, ya estaba viviendo en Estados Unidos. Leo Szilard también, un físico húngaro de origen judío, y aquí está Enrico Fermi, italiano, y él era casado con una... su señora era de religión judía, así que también habían tenido que irse a Estados Unidos. Así que ellos tres, que venían de Europa, habían trabajado, digamos, y conocían de los avances de los físicos, con los cuales ellos compartieron también, que eran acá liderados principalmente por el físico aquí Heisenberg, ¿cierto? Y otros más que participaban por el lado de los físicos de Alemania. Y ellos, los que están acá, Szilard con Fermi y con Einstein, se dieron cuenta que había un peligro cuando en el 39 la Alemania nazi invade Checoslovaquia, porque ahí estaban las minas de uranio, que se podía obtener uranio y por lo tanto se podían hacer, enriquecerlo y hacer algún tipo de reacción, ¿cierto? Así que lo que hicieron fue redactar una carta para que se la enviaran al presidente Roosevelt, acá está el presidente Roosevelt, y hablaron con Einstein para que Einstein la firmara. Ellos la escribieron, sí, la con Fermi, pero involucraron a Einstein, que era el físico más reconocido, bueno, hasta el día de hoy, ¿cierto?, del mundo, y él firmó la carta y la enviaron a Roosevelt. Pero Roosevelt, en ese minuto, en el 39, Estados Unidos no había entrado a la guerra, no quería participar, y le responde a Einstein el 19 de octubre con otra carta y le dice, mire, lo vamos a ver, vamos a analizar la situación, pero no toman mucho asunto. Y hasta que pasa casi 2 años, hasta el 7 de diciembre del 41, cuando Japón bombardea Pearl Harbor. Y ahí cambia ya. Ahí se activa el proyecto ya Manhattan, y se llama Manhattan porque en Nueva York, en la isla de Manhattan, ¿cierto?, estaba el comando central a cargo del general Leslie Groves. A él pusieron a cargo el proyecto y se llama Manhattan, pero en todas estas locaciones se desarrollaba componente, investigación y acá obviamente las pruebas, ¿cierto? Acá en Berkeley estaba el físico Oppenheimer, que estaban trabajando ya en los temas de enriquecimiento y de desarrollo de energía atómica, así que aquí había mucha investigación. Acá en Chicago trabaja Fermi y desarrolló el primer reactor de plutonio ahí, así que en todas estas locaciones había investigación, desarrollo y experimentación de eso. Y bueno, después cuando el 13 de julio del 45 acá, se hace la prueba Trinity, se hace la primera prueba de una explosión nuclear en la Tierra, y se le avisa, bueno, aquí imagínense, en mayo ya había sido derrotada la Alemania nazi, en mayo habían llegado los rusos, los soviéticos, los americanos, ya había desaparecido ya el Tercer Reich, y en mayo y en julio seguía la guerra en el Pacífico, así que el 13 de julio, después de la prueba, le dicen a Japón que se rinda, pero Japón lamentablemente no se rinde, así que después el 6 y el 8 de agosto cayeron las bombas, ¿cierto? Bueno, y tenemos la carta que le envía a Roosevelt, se la envía a Albert Einstein, ahí está, lo que yo les comentaba recién. La pueden buscar después ahí en Google, está la carta entera. Y ahí habla de las investigaciones, los trabajos que estaba haciendo Fermi y Szilard, que les contaba yo recién. Y aquí también habla de la que habían invadido ahí Checoslovaquia. Y le responde después, como le dije en octubre 19, le responde Roosevelt a Einstein y le dice que va a encomendar a alguien para que se haga cargo y investigue lo que le están informando. Y en el proyecto Manhattan, entonces, si ustedes fueran el general Leslie Groove, ¿qué sería lo más importante en este proyecto? Costo, tiempo o alcance. ¿Qué es lo que uno supondría a priori? Bueno, en este proyecto, claramente, si lo miramos por el costo no era importante, porque no iba a haber, ojalá fueran los proyectos así, pero ahí no era importante el costo. El alcance
era importante, pero no tan importante. Y eso lo vemos porque se generaron dos bombas distintas, una de plutonio y otra de uranio. Así que si el alcance hubiese sido importante, se hubiera desarrollado una sola tecnología, un solo tipo de disparador y un solo tipo de bomba finalmente. Y se hicieron dos distintas que estallaron con 2 días de diferencia. Así que aquí lo importante era el tiempo. Había que desarrollarlo rápido, antes que lo desarrollara la Alemania nazi. The atomic bomb, one of mankind's greatest creations, but also one of mankind's deadliest and Vamos a avanzar destructive. eso por acá. Así que bueno, aquí lo importante era el tiempo. Había que hacer. Y esto ordena todo. O sea, es importante el riesgo, por supuesto que era importante, no podía haber un accidente. Era importante los recursos humanos, claro, las adquisiciones también, las comunicaciones también, todo era importante. Pero de esas 10 del conocimiento, uno siempre tiene que fijarse entre las tres, entre costo, tiempo y alcance, cuál es lo importante, y si era el tiempo, inmediatamente eso hace o facilita la comprensión y la planificación, ejecución, control del proyecto. El proyecto Apolo, lo mismo, si miramos el proyecto del envío del hombre a la Luna, también, ahí si Kennedy los ponía a usted a cargo de la agencia espacial y les decía que había que lograr esto, también hay que definir ahí qué era lo importante en este proyecto. Siendo la diaria importante, sí, pero ¿cuál es más importante de costo, tiempo y alcance? Bueno, un poco de contexto ahí también. Okay, coming up on 1 minute. Mark it, 1 minute. Bueno, ahí como vieron fueron 17 misiones Apolo, pero no solamente 17, sino que antes estuvieron las misiones Mercury y las misiones Gemini, y después vienen las 17 Apolo, así que sumándolas todas son más de 30 misiones, por lo cual eso ya nos da una pista de qué es lo importante acá, si acá era importante el costo, el tiempo o el alcance en base al mandato, digamos, que estableció Kennedy una vez que los rusos ya habían lanzado el Sputnik, ¿cierto? Y además también habían lanzado a Yuri Gagarin a orbitar la Tierra. Así que este proyecto también aquí hay un mapa, digamos, de planificación de cómo se hizo el proyecto Apolo, bastante interesante para esa época. Imagínense sin software, digamos, de mapeo de ideas ni de gestión de proyectos, lograron cosas asombrosas hasta el día de hoy. Y ahí, bueno, en este proyecto, ¿qué es lo importante? El costo no era importante, el tiempo era importante, pero no lo más importante, porque el tiempo, claro, Kennedy dice háganlo antes que termine la década, ¿cierto? Pero también dice háganlo de tal manera que el hombre llegue a la Luna, pero retorne salvo de vuelta. Así que ahí lo importante, y él lo define, es el alcance. You're looking at one of the most incredible moments in human history. Lo voy a adelantar esta That's parte. Neil Armstrong and Buzz Pero aquí Aldrin lo walking importante on the entonces era moon. el alcance. Okay, maybe Y you've una vez seen que this uno clip sabe before, eso, but y think también about queda that for a terminado, second. They're on the moon, a celestial object nearly 200 acá, y por eso se justifica entonces que hayan habido muchas misiones Gemini, Mercury y después las misiones Apolo. Lo que estaba haciendo justamente era afinar los componentes, los motores, los dispositivos, el combustible, los trajes, todo para garantizar que finalmente el hombre, ahí, como está escrito ahí, llegar el hombre a la luna, sí, ojalá antes que termine la década, sí, pero hacerlo que regrese sano y salvo. We meet in an hour of change and challenge, in a decade of hope and fear, in an age of both knowledge and ignorance. The greater our knowledge increases, the greater our ignorance unfolds. No man can fully grasp how far and how fast we have come. But condense, if you will,
the 50,000 years of man's recorded history in a time span of but a half a century. Stated in these terms, we know very little about the first 40 years, Lo voy a adelantar un poco. except at the end of it is that man in his quest for knowledge and progress is determined 240,000 miles away, a giant rocket more than 300 feet tall, on an untried mission to an unknown celestial body, and then return it safely to Earth. Ahí lo dijo, ¿eh? Y retornarlo a salvo a la Tierra de vuelta. Así que ahí está establecido para ese proyecto. Lo importante era el alcance, además el tiempo y el costo, pero siempre hay uno que es el importante y eso ordena hacia abajo. Y aquí tenemos más ejemplos, ¿cierto?, del proyecto de la Olimpiada. Aquí lo importante que es lo que es el costo, tiempo, alcance, el tiempo. Lamentablemente no se tuvo que correr un año, pero el tiempo es lo importante. En el proyecto de la construcción del túnel del Canal de la Mancha, aquí lo importante era también el alcance, porque el alcance estaba claro, y también el tiempo. El problema fue aquí la gestión, y se tuvo que armar un conglomerado súper complejo entre los gobiernos, entre el túnel que va hacia Francia y el túnel que viene hacia Inglaterra, que están igual, están en el mismo túnel, digamos, pero las direcciones para gestionar y quién está a cargo de la vía, quién está a cargo de los trenes. Eso fue lo complejo, armar la organización, armar la gestión de eso. Pero la tecnología, ellos estaban y creían ser capaces de hacerlo. Ellos tienen el metro, imagínense, en fines del 1800, ya tenían el metro de Inglaterra, así que hacer el túnel era un desafío que quizás lo habían hecho ellos mucho antes. Bueno, ahí tenemos entonces, para estar claro con esos proyectos, para que vean que este ejercicio simple, uno debería ser capaz de hacerlo siempre en los proyectos que le toque gestionar, hacer la definición previa de lo que se llama la triple restricción. Y lo importante es el costo, el tiempo o el alcance, dentro de las diarias que uno va a gestionar, pero eso inmediatamente me ordena, porque yo voy a saber si lo hago con estos materiales o con esto otro, tomo este tipo de tarea o esta otra, lo hago con este personal o con el otro. Bueno, ahí tenemos un proyecto, ahí un ejemplo, ¿eh? Si ustedes se van a casar o están por casarse, ahí también pueden saber ahí qué es lo importante, costo, tiempo o alcance, y eso tienen que definirlo con los stakeholders que hablábamos antes, con la novia, el novio y los otros stakeholders que estén ahí, así que eso es importante después analizar, lo pueden aplicar en un proyecto real. Y para ir terminando entonces, acá, lo importante entonces que, como dijimos al comienzo, no importa la naturaleza de los proyectos, todos se gestionan igual. ¿A qué me refiero con igual? Que un proyecto que yo voy a hacer de construcción de una casa, o el proyecto de implementar un módulo del SAP en mi empresa, o el proyecto de hacerle un plan de marketing a una clínica, a un hospital, a una clínica, o a un gimnasio, o a un restaurante, digamos, esos proyectos, la naturaleza de ellos, si bien es distinta, la gestión que está detrás para planificar, armar la ruta crítica, determinar los indicadores de avance del proyecto, las diarias que tengo que fijarme y los 5 fases de un proyecto son iguales. Y por un lado, una vez que yo logro planificar un proyecto, cuando lo quiero ejecutar, no basta con el conocimiento técnico, la herramienta y los software. Tengo que además tener competencias blandas, porque voy a tener que comunicar, gestionar y liderar. Y bueno, ¿cómo uno puede gestionar? Porque no es fácil gestionar todas estas variables al mismo tiempo. Y por eso es importante tener, por un lado, el conocimiento técnico, las mejores prácticas, pero además tener uso de algún software de gestión de proyectos. Hay bastante. El más famoso quizás, sin duda, ¿cierto? El Microsoft Project, obvio. En la industria minera se usa mucho el Primavera Oracle, al menos en Chile. Hay otros software que funcionan basados en web, que son simples porque me evita, digamos, tener un departamento de TI muy recargado que me dé el soporte como quizás en alguna de estos, aunque esto ha cambiado bastante también, han mutado mucho ya lo que es web. Y hay otros que funcionan, por ejemplo, el Microsoft Project 365 funciona online, y aquí hay unas versiones bastante buenas, pero que son para los usuarios de Mac. Igual comparten archivos, digamos, de eso. Pero créanme que si uno aprende a usar un software de gestión de proyectos, los otros son todos iguales, digamos. Es como que yo aprendiera a usar una hoja de cálculo y puedo utilizar Excel o el Numbers de Mac, o puedo usar el de Google también, ¿cierto? Es lo mismo.
Si uno tiene que aprender el conocimiento técnico que está detrás y conceptual de la gestión de proyectos y después llevarlo a un software de gestión de proyectos, no es complejo, se puede aprender rápidamente. Lo que sí no es correcto es aprender a usar Microsoft Project y no antes haber hecho un curso de gestión de proyectos, porque es como aprender a usar un software de contabilidad sin saber contabilidad, o un software de marketing sin haber estudiado marketing. Así que Microsoft Project al día de hoy ha evolucionado bastante. Podríamos decir que es el estándar, por lo que yo les comentaba recién, porque es una herramienta de Office, digamos, que permite intercambiar e integrar las distintas componentes, digamos, y conectarse con los miembros de equipos, que es re importante, porque así no estoy obligado a tenerlos todos sentados en una mesa, sino que puedo tener los distintos lugares, digamos, y medir los avances y la reportabilidad y saber en tiempo real qué está ocurriendo con el proyecto. Eso es bastante potente. Y la gracia del día de hoy es que el jefe de proyecto esté en terreno, esté viajando, y los miembros del proyecto también estén en otros lugares, no estén todos con la disponibilidad de estar físicamente en la reunión de seguimiento. Por lo tanto, el seguimiento se hace, pero no físico, como al día de hoy, ¿cierto? A través de plataformas, digamos, de videollamada, pero todos pueden reportar desde sus dispositivos cuál es el avance de sus tareas, de sus entregables. Bueno, y tiene la gracia que también funciona con los teléfonos, ¿cierto? Con lo portátil, digamos, para poder andar 24/7. Perfecto. Hasta ahí, hasta ahí la presentación, y ahora vamos a Macarena. Muchas gracias, Aldo, por la exposición. Vamos a iniciar con las preguntas que ya han empezado a llegar. Dado el gran número de consultas, hemos consolidado sus preguntas para poder realizar al expositor. Si alguien desea profundizar en alguna consulta, puede hacerlo a través de los datos de contacto disponibles en el chat. La primera pregunta es de Cristian, quien pregunta: ¿cómo levantar un proyecto que se ha caído por una amenaza como una pandemia? Bueno, eso es un gran desafío que está ocurriendo ya hoy día, y va a depender de una integración, digamos. Va a tener que ser una estrategia más global de la empresa. O sea, no solamente con gestión de proyectos uno va a poder dar vuelta a un partido tan complicado como el que está ocurriendo ahora, sino que tiene que ir de la mano con lo que se llama gestión de operaciones, gestión financiera, gestión comercial, gestión empresarial, finalmente, donde un componente que ayude a cumplir con la visión de la empresa, o ayudar a una empresa que esté complicada ahora, por supuesto que es la gestión de proyectos, claro que va a ayudar. Pero el día de hoy la problemática es mucho más compleja, digamos. Pero, como vemos, afortunadamente, digamos, se empieza a ver un poco de luz al final del túnel. Yo diría que por un lado este tiempo ha sido importante para que la gente quizás se pueda entrenar, aprovechar, digamos, en este tipo de competencias, para justamente después, de cara a la lenta o a la gradual apertura que se viene, estar disponible para aprovechar esas oportunidades y poder rescatar a todos esos negocios y empresas. Pero no basta con una sola, tiene que ser integrado. Gracias, Aldo. La siguiente pregunta es de Danilo, quien está en la Universidad de Chile trabajando en el programa de innovación en manufactura avanzada. ¿Las metodologías ágiles pueden ser implementadas en cualquier contexto y dimensión de proyecto? ¿Qué desventajas tienen respecto de otras metodologías y qué beneficios tienen? Las metodologías ágiles principalmente son para proyectos de tipo, llamémoslo así, donde el alcance va mutando. Por ejemplo, un proyecto de desarrollo de un componente de I+D, o de una innovación, o de un proyecto informático muchas veces, o los proyectos también en medicina, donde el alcance, aquí como yo hablé todo antes, ¿se acuerdan? Hablábamos que el alcance tiene que estar muy bien definido al comienzo. Y una vez que uno tiene definido, después si quiere hacer un cambio en ese alcance, eso me va a alterar mi costo y mi tiempo pactado, por lo cual no hay que llegar y cambiar.
Eso es la gestión de proyectos clásica. Pero si tengo un proyecto de investigación, como por ejemplo el desarrollo de la vacuna, el día de hoy que ni siquiera yo sé a ver cómo voy a llegar o por dónde va a ser la aproximación, o un proyecto de innovación de I+D u otro, ahí lo que aplica, tal como plantea quien hace la pregunta, ahí lo que se aplica son las metodologías ágiles, que están muy de la mano con esta, pero al final ahí lo que va cambiando es lo que se llama el alcance. Y como el alcance va cambiando en el tiempo, lo que hace uno es avances incrementales. Y esos avances incrementales, a través de la metodología ágil, lo que hace es planificar entregable, después lo ordena esos entregables y va generando lo que se llama los sprints, donde va entregando periódicamente los avances que están ahí y se vuelve a definir con la contraparte, si acaso, por ejemplo, en el diseño de un, no sé, de un sitio web, por ejemplo. Si uno lo usara con la metodología clásica, uno empieza a avanzar y dice, me va a demorar, no sé, 2, 3 meses. Y si no me junto nunca o voy en el mes 2, lo más probable es que la persona que me mandató va a decir, no, ¿sabes qué? Estuve mirando otro sitio, ahora quiero que lo cambiemos, que hagámosle esto, esto y esto otro. Y esos proyectos, si uno lo hace con metodología clásica, va a fracasar. Si uno lo hace con metodología ágil, como plantea él, uno plantea ciertas funcionalidades o ciertos logros mínimos, y a medida que va avanzando, va redefiniendo cómo sigue avanzando. Así que son complementarios, sí, pero son para distintas dimensiones, ¿okay? Para distintas áreas, digamos. Cuando son proyectos de investigación o de innovación, o proyectos donde no está definido el alcance o está medio difuso, ahí se usa la metodología ágil. Y para el otro 99% de proyectos clásicos, donde el alcance tiene que estar establecido y mandatado, ahí se utiliza la gestión de proyectos clásica que hablamos acá. La siguiente pregunta es de Marcelo desde Perú. Dado los grandes cambios que estamos viviendo hoy en día, ¿cómo ve el futuro de la gestión de proyectos? ¿Qué sería lo más importante a considerar para ejecutar proyectos en 10, 20, 30 años más? Yo diría que al día de hoy es difícil que aparezcan más áreas del conocimiento. ¿Eh? Cuando partió esto eran 7 por ahí, no recuerdo, 7 áreas de conocimiento, 6 o 7. Y eso fue el primer texto, fue el 96, hoy día han pasado 24 años y hay 10, pero no creo que aumenten más áreas de conocimiento. Lo que sí es importante es que la gestión de proyectos lo que va a atender, diría yo, es que cada vez va a haber más gente entrenada y capacitada en esta temática. Como les dije antes, lamentablemente se enseña muy poco y hay mucha gente que es jefe de proyecto, director de proyecto, miembro de proyecto, pero que nunca han sido entrenados en estas temáticas. Entonces, la gente va aprendiendo con el tiempo, con la experiencia. Y eso genera muchas veces fracaso o frustración o cambios de gente, lo cual la tendencia es que la gente se entrene en esta temática y va generando grupos virtuosos. O sea, las empresas que son exitosas es porque tienen gente que ha gestionado muchas veces proyectos, que ha fracasado también y por lo cual ha generado mucha experiencia. Pero en 20 o 30 años la gestión de proyectos va a ser la misma, como les dije, un conocimiento disponible, digamos, abierto, no es propietario de nadie. O sea, la información, y por más que el PMBOK tenga un compendio que arma y que lo entrega y que la gente lo puede bajar, las áreas del conocimiento son libres. De hecho, los europeos usan estándar parecido. Hay una norma ISO que también hace referencia, pero uno no puede certificarse una empresa uno no puede decir yo quiero certificarme como lo puedo hacer en calidad, soy ISO 9000 o en medio ambiente. La norma para proyecto, la ISO que está asociada, no permite certificarse, solamente es también un manual de buenas prácticas. Así que mi llamado es que se entrenen, que la aprendan y que la apliquen. Y eso inmediatamente les cambia también a ustedes dentro de su empresa. Cuando ustedes empiezan a hablar de este lenguaje, hablan del alcance, hablan del tiempo asociado, el costo, o presentar una carta GAN, inmediatamente empiezan a generar una cultura distinta y lo empiezan a ver distinto a ustedes en la empresa. Así que yo le haría ese llamado, digamos, y esto no va a cambiar, esto cada vez va a ser más utilizado. Gracias, Aldo. La cuarta pregunta es de Néstor Yequín, del Instituto Subercaso Chile. Dentro de los componentes del proyecto definidos por la PMI,
¿qué lugar ocupa los mecanismos o estructuras de control, desde el inicio del proyecto hasta el final? Bueno, el control y seguimiento, de acuerdo a la estructura que tiene el PMI que consulta, digamos, el participante, participa en varias fases. Las distintas áreas de conocimiento uno las aplica en alguna o en más de una de las 5 fases que tiene el proyecto. La fase de iniciación, planificación, ejecución, seguimiento y cierre. Uno en esa fase va aplicando el control del proyecto. ¿Okay? Obviamente en las fases de iniciación no hay control. Y en las fases de planificación tampoco va a haber el control. Cuando yo voy a controlar es cuando el proyecto lo empiezo a ejecutar o cuando el proyecto genera algún cambio de alcance, ahí voy a tener que volver a controlar, o claramente durante el desarrollo del proyecto. Así que las fases de control están principalmente asociadas, o las actividades de control están asociadas principalmente a las fases de ejecución y justamente de seguimiento de un proyecto. Pero por lo demás, para terminar, el control es fundamental, es clave. Para que el proyecto tenga éxito, dentro de todas las cosas, lo importante es tener la disciplina de hacer el control del proyecto cuando este se está ejecutando y siguiendo. Gracias. La penúltima pregunta, la siguiente, ¿cómo se ha visto afectada la capacidad de gestionar proyectos con el formato remoto? Yo diría que al final se ha potenciado. Yo diría que fue una gran oportunidad esto. Yo diría que mucho antes lo veían como algo imposible y esto demostró que existía tecnología como esta que estamos utilizando acá, que permiten justamente el trabajo remoto y la reportabilidad remota. Incluso pienso que ha sido beneficioso porque esto es un antes y un después. O sea, esto, por un lado, antes podía haber excusa, digamos, para hacer el seguimiento y control de un proyecto. Hoy día vemos que esto ya no va a ser así, va a permitir mucha, entre comillas, flexibilidad y va a permitir a los equipos de trabajo una reportabilidad que antes ni siquiera ellos sabían que podían lograr con estas herramientas, digamos, que están acá. Esto mismo yo podría compartir ahora una pantalla, digamos, y haber mostrado una carta acá, y si hubiera sido una reunión de trabajo, podríamos todos haber compartido tal como está ahora y haber hecho una reunión de avance o seguimiento de un proyecto de una manera que hace 4 o 5 meses atrás muy poco hubieran sabido o se hubieran manejado. Hoy día, después de tantos meses, ya estamos todos expertos, digamos, en manejarnos en videollamada, compartir pantalla y hacer una reunión de trabajo productiva. Así que yo creo que esto llegó para quedarse y va a cambiar mucho, va a generar muchas cosas positivas en la gestión de proyectos, esto como resultado. Ok, esta sería entonces la última pregunta de la conferencia. Leonardo dice, con respecto a la evaluación de proyectos, ¿cuál es el tiempo óptimo o que se recomiende de retorno de la inversión independiente de la magnitud de la empresa? Bueno, eso es una fase previa, ¿cierto? La evaluación de proyectos es previa a la gestión de proyectos y cuando uno evalúa y decide ejecutar un proyecto, ya lo decidió y lo evaluó y por lo tanto viene la gestión de proyectos, que es lo que estamos analizando. Pero en un proyecto de evaluación, que es la fase previa, que está antes de esto, uno siempre espera un retorno obviamente, lo que se llama ahí el periodo de recuperación de la inversión que plantea ahí la persona es un indicador con el cual uno nunca debiera tomar una decisión. Uno siempre debiera decidir invertir si, por ejemplo, la tasa interna de retorno del proyecto, el TIR, es lo suficientemente atractiva o el VAN, el valor actual neto, también lo es. Tomar la decisión en base con esos dos, ya digas, yo voy a quedarme tranquilo si es que cumple. Ir al indicador del payback, que se llama, del periodo de recuperación de la inversión, nunca es recomendable. Uno siempre debiera, con lo otro dos ya debiera estar claro, debiera estar la decisión tomada. Si uno tiene que llegar además a ver el periodo de recuperación, claramente uno esperaría un proyecto que retorne en los primeros 3, 4 años o antes, porque si no, el riesgo aumenta mucho. Pero yo no recomendaría eso, sino que yo lo que me recomendaría es basarse en el TIR y el VAN, que ya cumplen ya con la exigencia del retorno de capital que uno quiere.
Bueno, le damos entonces nuevamente las gracias por esta excelente e interesante exposición. A todos los participantes de hoy, dejarlos cordialmente invitados a que continúen asistiendo a este ciclo de conferencias el día 2 de septiembre, en el mismo horario. En ella vamos a tener la 5ª conferencia con temática enfocada en la gestión de riesgos en proyectos, y más detalles en la página web www.cgssa.com, sección ciclo de conferencias. Les enviaremos las invitaciones correspondientes. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias.